quien nos hable ahora. Amén. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, dice versículo 1 al 5. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 5, dice la Escritura: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. La verdad es que muchas veces cuando venimos al Señor, una de las cosas que vamos a experimentar, la gran mayoría de aquellos que vienen a Cristo van a experimentar un cambio en su condición. Somos tocados de parte de Dios para que nuestras vidas sean mejores. Es decir, Dios nos llama no para volvernos personas religiosas o volvernos de cierta o de determinada religión, sino que el Señor nos llama para transformar nuestras vidas, porque sin Él vivíamos atados y estábamos sujetos a la condición del pecado que estaba en nosotros. Entonces, cuando el Señor viene a nuestras vidas, encontramos en la palabra de Dios la dirección, la guía, la instrucción, la transformación, incluso para ser corregidos, para ser transformados. Pero siempre que venimos a Dios, el propósito de venir a Dios es ser cambiado. Sin embargo, el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y les dice: miren, los Gálatas es una iglesia en aquel tiempo que estaba pasando por muchas dificultades. Habían creído en el mensaje de Pablo, incluso estaban dispuestos a ser muy generosos con Pablo y cuidar de él y atenderlo en una situación de enfermedad por la que pasó Pablo. Y los hermanos lo recibieron con mucho amor y con mucho afecto, recibieron la palabra, hubo milagros, señales, prodigios, y ellos se bautizaron en el poder del Espíritu Santo y se bautizaron en agua, y hicieron lo que la enseñanza cristiana va marcando a aquellos que venimos a Dios. Y los Gálatas lo recibieron. Sin embargo, Pablo no era de quedarse para siempre en un lugar. Pablo iba, establecía la iglesia, levantaba líderes y se continuaba, viajaba a la siguiente ciudad o a donde Dios le llevara para seguir predicando el evangelio. De manera que cuando Pablo deja la iglesia de Galacia, es una región de varias iglesias, cuando deja la iglesia ahí en Galacia, resulta que un poco tiempo después de que Pablo se ha ido, vienen otros hermanos aparentemente cristianos o con la intención de ser cristianos, pero que tenían muy arraigada la religión judía y la tradición judía sobre todo. Y entonces le predican a los Gálatas y les dicen que ellos, para ser salvos, debían de practicar el judaísmo, debían de practicar las tradiciones judaicas. Y entonces los Gálatas empezaron a practicar cosas que no deberían de practicar porque ellos no eran judíos. Y entonces cuando le llega la noticia a Pablo está haciendo un viaje misionero, y cuando le llega la noticia a Pablo de lo que está pasando en Galacia, Pablo se molesta mucho y escribe esta carta a los Gálatas, donde les reprende, les llama la atención, donde definitivamente hace una corrección de conducta y de doctrina que estaban practicando los Gálatas de una manera muy dura. De hecho, para muchos teólogos, la carta a los Gálatas es una de las cartas más duras que el apóstol Pablo escribe. Y no porque Pablo quisiera ser grosero o quisiera ser un tirano con los hermanos en Galacia, sino porque se estaban desviando de la fe y estaban perdiendo el camino correcto. Así es que Pablo busca escribir esta carta para que ellos corrijan su caminar. Entonces, ya al final de la carta, en el capítulo 6, que ya es el final de todo el escrito, el apóstol Pablo hace una recomendación final. Pablo reconoce que los hermanos tienen fe, Pablo reconoce que son espirituales, pero también es importante para Pablo dejar saberle a los hermanos en Galacia que no todos en Galacia
eran sólidos en la fe y que algunos podrían flaquear y fallar. Por eso la observación que hace Pablo. Dice el apóstol Pablo, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle. El apóstol Pablo no hace una condenación hacia los Gálatas, de manera que Pablo dijera, desechamos a los Gálatas, desechamos a la iglesia en Galacia, se han perdido de la fe, se han desviado del camino. En ninguna manera los desecha, en ninguna manera los condena, sino al contrario, el propósito de esta carta es restaurar el camino de los Gálatas. Entonces Pablo se toma la atención de escribir esta carta y de buscar restaurar la condición espiritual de los hermanos en Galacia, de manera que al final de la carta hace la misma recomendación de lo que él hizo. Es decir, yo, Pablo, que soy espiritual, los he restaurado a ustedes que andaban desviándose por el camino equivocado. Ahora les toca a ustedes que enderecen el camino, y una vez que enderecen el camino y guiándose por el Espíritu Santo, es decir, viviendo en el Espíritu, o como lo dice Pablo, siendo espirituales, restauren a aquellos que fallan. Esto es importante para la iglesia porque muchas veces nosotros pretendemos señalar, juzgar o encajonar a los cristianos, meterlos en una caja con ciertas etiquetas, con ciertos títulos para determinar quiénes son espirituales, quiénes son pecadores, quiénes viven de una manera, quiénes sí hacen las cosas del Espíritu, quiénes no son guiados por el Espíritu, quiénes sirven a Satanás, y tratamos de meterlos en cajitas a los cristianos con una etiqueta en cada caja que diga que es de una o de otra manera cada cristiano. Pero no, la Biblia nos enseña que no deberíamos de hacer eso. Al contrario, si aquellos que nos consideramos espirituales o aquellos que sabemos que somos espirituales, lo menos que deberíamos de hacer sería condenar a aquellos que están equivocados, fallando o teniendo algún tipo de actitud o comportamiento que los aleja de Dios. El apóstol Pablo nos hace una invitación a restaurar a aquel que está en necesidad espiritual. Este mensaje es importante para el apóstol Pablo transmitirlo a los hermanos en Galacia, porque muchos, por causa de esta nueva doctrina que habían recibido los Gálatas, que era practicar el judaísmo, circuncidarse, guardar ciertos días, celebrar ciertas fiestas, hacer ciertas cosas que los Gálatas no deberían de hacer, puesto que no eran judíos. Entonces el apóstol Pablo les restaura, les habla, les corrige, les instruye, les habla muy fuerte. Algunos dicen que hasta lo regaña muy, muy fuertemente, incluso en algún momento les llama Gálatas insensatos, es decir, sin sensatez, sin la capacidad de reflexión, sin sentido común. Les dice, bueno, ¿qué les pasó? ¿Quién los engañó para hacerles creer estas cosas raras que ustedes están practicando ahora? Y el apóstol Pablo es duro con los Gálatas, pero al final muestra el amor y la misericordia que tiene y deja ver a los hermanos en Galacia que necesitamos restaurar a aquellos que han desviado la fe o aquellos que se han equivocado y que practican cosas que no deberían de hacer o que hacen cosas que no deberían de ser. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, ustedes que son espirituales, una vez que han encontrado el camino y que han corregido su manera de ser y de comportarse, ahora que lo han hecho, ahora ayuden a aquellos que no lo están haciendo, restáurenlos. No dice córranlos de la iglesia, dice restáurenlos. Ahora el apóstol Pablo en otro momento y en otra carta dice de aquellos hermanos que una vez que han fallado, le sugiere, me parece que es a Timoteo, le dice, ve y repréndele, corrígele, espiritualmente enséñale cuál es el camino. Si entiende, habrás ganado su alma. Si no entiende, llama a 2 testigos. Si no entiende, preséntalo frente a la iglesia. Y si no entiende, mejor tenlo por gentil y publicano. Es decir, por alguien que no ha creído completamente en Cristo. Así es que aléjalo de ustedes. Y esas palabras son muy duras. Sin embargo, a los Gálatas no les está diciendo, córranlo, por una sencilla razón. Porque por alguna razón se falla. Por alguna razón uno se equivoca, por alguna razón alguien pierde la fe, alguien se olvida de guardar su testimonio, alguien se puede olvidar de hacer lo correcto delante de Dios. Si alguien se equivoca, dice Pablo, restáurenlo. Ahora, no manda a todos a restaurar a aquellos que han fallado, dice a los que son espirituales.
a los que se consideran en una conducta o en un comportamiento que agrada a Dios, ustedes que son espirituales, corrijan a aquellos que se han equivocado. Y nos comenta algo, el apóstol Pablo ahí en el versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Se acuerdan cuál era la ley de Cristo? El Señor Jesús le dice a los discípulos: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. No es que nuestro Señor Jesús le estaba agregando a la ley o a los mandamientos, no es que le estuviera agregando a la ley o a los mandamientos, sino que el Señor Jesús les hace saber que este mandamiento, que por cierto dice no es un mandamiento nuevo, pero les dice: un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros. ¿Con qué intención el Señor Jesús dice esto? Para que los discípulos no se olvidaran de la importancia que tiene de cuidarse unos a otros, de amarse unos a otros, de ver por el bienestar de los demás. Y el Señor Jesús hace referencia a eso, a amarse unos a otros, pero ahora el apóstol Pablo dice: sobrellevad las cargas de los unos de los otros. En eso se cumple la ley de Cristo. Es decir, el ver por otros, el ayudar a otros, el atender la necesidad de otros, también nos favorece a nosotros en cuanto a que estamos cumpliendo con la ley de Dios, que estamos cumpliendo con el mandamiento de nuestro Señor. ¿Cómo ayudamos a llevar las cargas de los otros? No se trata de solapar el pecado de los otros, no se trata de decir, bueno, ya lo hizo, perdonémoslo y ya. No, se trata de ayudarlo a salir de la situación en la que se encuentra. Se trata de ayudarlo, no solamente decirle, la ley dice que si haces esto te vas a ir al infierno. No solamente es decir eso, porque quizás aquel que ya conoce de la palabra ya sabe que lo que está haciendo es pecado. Ya sabe que lo que está practicando está mal ante los ojos de Dios, y decirle, es que te vas a ir al infierno porque practicas esta o tal cosa, no es suficiente con hacerle o recordarle lo que ya seguramente sabe, sino que es necesario ayudarle a salir de esa condición, ayudarle a salir de esa situación. ¿Cómo podríamos ayudar a alguien que no quiere buscar de Dios, que no quiere leer la Biblia, que no quiere congregarse, que prefiere practicar su pecado y hacer lo que le gusta, alejándose de Dios y condenando su alma? ¿Cómo podríamos ayudarle sin condenarlo? Primero, hay que orar por esa persona. Lo primero que tenemos que hacer es orar. Lo segundo que tenemos que hacer es darle un buen testimonio. Porque más que las palabras, el ejemplo es lo que puede ayudar muchísimo a una persona a salir de la situación. Por eso testificamos, por eso damos nuestro testimonio, por eso compartimos lo que nos ha sucedido en la vida, para que los demás vean que somos seres humanos tan imperfectos como ellos, que en algún momento tomamos la decisión de salir del hoyo en el que nos encontramos y que ellos también pueden salir de ese hoyo. Cuando nosotros testificamos de lo que Dios ha hecho en nosotros, no lo testificamos para vanagloriarnos, ahorita lo vamos a ver. No lo decimos para presumir que somos fuertes, poderosos, espirituales, temerosos de Dios, hombres y mujeres del Señor. No lo hacemos, no testificamos para llenarnos de gloria, para decir, yo lo hice. Yo soy mejor, yo puedo hacerlo. No lo hacemos por eso, sino lo hacemos para decirle a la gente, si yo lo hice, tú también puedes hacerlo. Una de las cosas que yo uso frecuentemente con la gente a la que les testifico del Señor, yo le digo, yo no soy mejor que tú. De ninguna manera soy mejor que tú. De ninguna manera tengo otras capacidades que tú no tienes. Al contrario, soy una persona como tú, también con tentaciones, también con defectos, también con errores. Pero una cosa hago, me aferro a Dios, me aferro al Señor y me aferro a Él de manera que a través de Él sea que yo salga de mi condición humana para convertirme en un mejor hijo de Dios. Y no pretendo mostrar una falsa humildad, ni quiero mostrar una falsa humildad diciendo no soy mejor que tú. Lo que le estoy diciendo a la gente, lo que pretendo decirle a la gente es, yo soy una persona como tú, y si yo pude salir de ese hoyo, tú también puedes salir de ese hoyo. Y entonces, si es necesario, le ayudamos a llevar sus cargas. ¿Cómo le ayudamos a llevar sus cargas? Primero dije que tenemos que orar por ellos. Segundo, le ayudamos a llevar sus cargas. No se trata de que yo cargue con sus problemas, que yo cargue con sus deudas, que yo hable con su marido
o con su esposa, o que hable con su jefe para que lo perdone por sus irresponsabilidades. No se trata de que yo le pague todas sus deudas, no se trata de eso, se trata de ayudarle a salir del hoyo. Y entonces constantemente y frecuentemente preguntarle: ¿cómo estás? ¿Cómo vas con este pecado? ¿Cómo vas con este pensamiento? ¿Cómo vas con esta actitud? Me recuerdo que alguna vez me dijiste que estabas batallando con estos sentimientos en tu corazón. ¿Cómo vas? Oh, pues todavía sigo batallando. Bueno, oremos, vamos a orar, yo te ayudo a orar. Mira, la Biblia dice esto, que respecto a este problema y este pecado, la Biblia dice que lo puedes enfrentar de esta manera. La Biblia dice que el Señor Jesús ya venció. La Biblia dice que tú eres más que vencedor, y ayudarle a llevar esa carga. La mayoría de la gente que le ha fallado al Señor no encuentra la solución rápido porque no se quiere acercar a Dios. Entonces necesitamos ayudarles a acercar a Dios y decirle: ¿qué te parece si oramos tal día? ¿Qué te parece si nos vemos a tal hora? ¿Qué te parece si te veo en la iglesia? ¿Por qué no nos vemos en la iglesia? Y ahí que oremos por ti. Escucha la palabra. Un hermano me dice: pastor, yo voy a la iglesia, va a otra iglesia, yo voy a mi iglesia y escucho a mi pastor, pero mi pastor no graba sus mensajes. Entonces no los publica. Entonces cuando yo le quiero predicar a alguien, yo comparto sus mensajes y se los mando por WhatsApp y se los mando en Facebook. Digo: pues hazlo, compártelo las veces que sea necesario a la gente que quieras. No estamos enseñando algo que perjudique a alguien, estamos enseñando la palabra de Dios y queremos que la gente escuche el mensaje. Entonces podemos hacerlo de muchas maneras. La gente cree que es la única que tiene problemas, la única que le ha fallado al Señor, la única que se ha equivocado, y que Dios ya no los quiere ver, ya porque fallaron, porque se equivocaron, ya Dios ya no quiere saber nada de ellos. No, tenemos que hacerles saber que Dios los sigue amando, que su Hijo murió por ellos y murió para darles perdón. Entonces, ayudarles a llevar sus cargas, no cargar por ellos. No dice: carguen sus cargas, no, dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué es sobrellevar? Ayúdense unos a otros a llevar las cargas. Eso es sobrellevar, es ayudarnos unos a otros a llevar las cargas. No te la voy a quitar, porque imagínense, si yo le ando quitando las cargas al mundo, al rato yo voy a estar lleno de cargas que no voy a poder ni con las mías ni con las del mundo. Yo les he testificado algo: cuando la gente viene y me platica sus problemas, procuro no recordar los problemas, a menos que lo tenga en oración. Y de hecho no lo tengo en memoria, lo tengo en una libreta, porque mi memoria es muy volátil, se le van muchas cosas. Pero entonces procuro anotar las peticiones de oración, las anoto. Y cuando alguien me dice: ay, te encargo que ores por mí, no me encargues, de una vez oramos de una vez, y lo que sea que Dios tenga que hacer, lo hacemos ahora. Y si alguien me cuenta su vida o me cuenta sus problemas, no guardo eso en mi corazón. Porque si yo lo guardo en mi corazón, escuché una frase hace muchos años que decía: mi pecho no es bodega, refiriéndose a que si me cuentas algo no te garantizo que lo guarde, así es que, o si veo algo no te garantizo que me lo calle, lo voy a contar. Y entonces yo, no es precisamente que mi pecho no sea bodega, pero si yo guardara todo lo que me cuentan, yo tendría una vida muy complicada, cargaría peso en mí que no puedo llevar. Entonces lo que hago cuando alguien me cuenta sus problemas, yo lo llevo delante de Dios y digo: Señor, esta es la necesidad del hermano, esta es la necesidad de la hermana, Señor, ayúdalo, sosténlo, socórrelo, y muy probablemente se me olvide. No es que se me olvidó interceder por esa persona, ni que se me olvidó su necesidad, simplemente que no lo guardo, porque estoy seguro que en algún momento lo voy a soltar, que en algún momento lo voy a decir, y entonces qué mejor que no lo diga, o que no lo cuente en un lugar inapropiado, o queriendo poner en vergüenza. Ustedes han escuchado que yo de repente digo: vino una hermana y me dijo esto, y de repente se quedan: ay, esa fui yo fui la que le dijo, yo fui la que le pidió esto, yo fui la que hizo esto, y no digo el nombre porque no se trata de incomodar a nadie, y no se trata de avergonzar a nadie, ni tampoco de exaltar a nadie. Simplemente lo testifico porque algo sucedió, algo bueno Dios hizo, damos testimonio y damos gloria a Dios de lo que sucedió.
Entonces, para poder llevar las cargas de otro, no se trata de que la persona me entere de todo lo que le sucede. Y si me lo contara, y si me contara su problema o su situación, o la cosa en la cual falló al Señor, yo tengo que llevarlo a Dios. Y entonces, entre los dos, sobrellevamos la carga. ¿Cómo sobrellevamos la carga? Yo le ayudo a hacer más ligera su carga al presentarlo al Señor. Porque seguramente aquel que falló a Dios, difícilmente se acerca a Dios para dejar su carga. Aquel que le falló a Dios, sabiendo que le falló, el que le falla a Dios sin Cristo, el que no tiene temor de Dios y falla y peca delante de Dios continuamente, esa persona le da lo mismo. Igual invoca a Dios, igual no lo invoca. Pero alguien que ya conoce de Dios, que sabe que no tenía que haberlo hecho, que le falló a Dios, difícilmente se acerca a Dios para pedirle perdón. Son muy pocos los que entienden que si le fallaste, lo mejor que puedes hacer es pedir perdón, no alejarte. La mayoría de los que le fallan a Dios y que pecan delante de Dios, la mayoría prefiere alejarse y no venir a Dios. Esa es una de las mentiras más grandes que el diablo usa para que la gente no se acerque. Entonces, por eso le ayudamos y le ayudamos a sobrellevar la carga. ¿Cómo le ayudamos? Le ayudamos a volver al Señor. Cuéntame tu problema, si es necesario. Si no, déjame oro por ti. Vamos a presentar tu necesidad delante de Dios y oremos para que Dios sea quien lleve tu carga. Y si esa persona no puede acercarse, se siente indigna para volver al Señor, podemos ayudarle. ¿Qué te parece si oramos? ¿Me dejas orar por ti? ¿Hay alguna necesidad? ¿Quieres que oremos? Y cuando nosotros ponemos en los sobres nuestras peticiones y pasan y lo dejan en el alfolí su sobre y ahí vienen sus peticiones, tomamos en serio las peticiones. Porque yo sé que alguien está pasando por una necesidad. Alguien está pidiendo porque seguramente no puede con la carga solo. Y ayudarnos de esa manera es sobrellevar las cargas también. Entonces, primero, dijimos ¿qué? Orar. Segundo. Tercero, sobrellevar sus cargas. ¿Cómo les ayudamos a sobrellevar sus cargas? Acercándolos a Dios. Ojo, no cargando sus cargas. Fíjese por qué. Dice el apóstol Pablo. Porque el que nos brincamos al 3, el 4, lea conmigo. Ahorita regresamos al 3. Pero lea el 4, dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. ¿Cada quien llevará qué? Su propia carga. Cada uno lleva su propia carga. Pastor, a ver, pues no que había que ayudar al otro. Sí, pero no podemos llevar su carga. No somos lo suficientemente fuertes y sólidos y firmes como para cargar la vida de los demás. A lo mejor puedes cargar la de uno y le ayudas y ahí vas cargando la de uno y con las tuyas, con tus broncas, tus cargas y las del otro, ahí la llevas. Pero imagínate que tengas que ayudar a otro y a otro y a otro. ¿Cuántos más podríamos sobrellevar? ¿A cuántos más podríamos ayudar para que lleven su carga? ¿Cuántos problemas de cuánta gente podríamos sobrellevar? Entonces llega el momento que nos cansaríamos, nos agotaríamos, renunciaríamos. Conozco a muchos pastores que están cansados de ser pastores. Si ya no puedo, es que es muchos problemas, muchos hermanos tienen muchos problemas y les predico y les digo y no entienden. Y a mí me ha pasado. Y de repente ya no quiero ser pastor, y digo, ya esto no me gusta, son muchos problemas gratis. Y de repente el Señor me dice, deja tus cargas, deja las cargas de la iglesia, esta necesidad será suplida. Veníamos el domingo, fuimos a pagar la renta de este lugar, cada mes tenemos que pagar la renta, y este domingo teníamos que ir a pagarla, y fuimos a pagarla, y decíamos con mi esposa, decía mi esposa, que llevamos 75 meses pagando la renta de este lugar. Se dice fácil, 75 meses. Pero cada mes hemos pagado la renta sin falla, ni un solo mes. El dueño de la casa está contentísimo con nosotros porque ni los limones le cortamos al lado. Está contentísimo porque hasta deja su carro aquí y nada le pasa a su carro. Y no lo molestamos, no le damos lata, incluso le damos mantenimiento. Por cierto, hay que volverle a dar mantenimiento, pero le damos mantenimiento al lugar, pintamos,
estamos al pendiente del drenaje, de las cosas, lo que se descompone, lo reparamos, y está súper contento. Y decía mi esposa, en estos 75 meses que llevamos pagando la renta, no nos ha dejado el Señor. No nos ha dejado. Bien pudiéramos estar haciendo talento aquí afuera y vender cosas para pagar la renta. Bien pudiéramos estar haciendo negocios para pagar la renta. Podríamos estar obligando a la iglesia a diezmar y ofrendar para que nos alcance para pagar la renta. Pero cuando no se junta en las ofrendas y nos diezmos la renta, Dios nos suple a nosotros y tenemos para completarle. Y de repente llega un poquito más y completamos por otro lado. Y se junta y no ha habido un mes donde hayamos quedado mal. Le decía yo a mi esposa, eso me da a mí el ánimo de seguir pastoreando. Porque si esto no lo sostuviera el Señor, no estaríamos aquí. Si esto no fuera de Dios, el Señor ya nos hubiera dado la espalda y nos hubiera mandado a volar y estaríamos teniendo que hacer algo para conseguir el dinero de la renta. Tendríamos que estar haciendo negocios acá afuera, obligando a los hermanos, persiguiendo los diezmos para que pudiéramos solventar el gasto de la renta. Y bendito sea Dios, de verdad que la gloria es para Él. Y eso es lo que a mí me hace creer que estamos haciendo una labor correcta. Nos hace falta ver mucho, nos hace falta ver el lugar lleno, nos hace falta crecer, nos hace falta multiplicarnos, nos hace falta extendernos, nos hace falta adquirir el lugar propio, nos hacen falta muchas cosas. Pero si el Señor no nos sostuviera, no estaríamos aquí. Por eso seguimos, porque esta obra el Señor la sostiene y este trabajo el Señor lo mantiene. Así es que seguiremos y perseveraremos hasta que el Señor diga. Si yo llevara esa carga, y además de llevar esa carga, llevara la carga de toda la iglesia, yo ya me hubiera dado un tiro, yo creo. O al menos yo hubiera echado a correr. Pero las veces que lo he intentado echarme a correr, el Señor me recuerda una cosa y me dice, no lleves tú la carga. Porque hay que llevar nuestra propia carga. Y cuando hablamos de llevar nuestra propia carga, es hacernos responsables de nuestros propios actos. Saber que yo no me tengo que comparar con nadie, yo no me tengo que comparar con el hermano, yo no me tengo que comparar con la hermana, yo no me tengo que comparar con nadie para saber que estoy haciendo lo correcto. Tengo que hacer una revisión de mí mismo, como una auditoría, como lo hacen los auditores, que revisan hasta el más pequeño detalle, casi hasta con lupa, para poder revisar contratos, existencia de materiales, la salida, las entradas, los trabajadores, los perfiles de los trabajadores, y un auditor revisa todo eso, cuánto se gastó, cuánto entró, en fin. Nosotros deberíamos de revisarnos a nosotros mismos, hacer una auditoría espiritual, revisar nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir. Y si tenemos oportunidad de ayudar a alguien que ha fallado, ayudarlo, con la certeza de que nuestra labor y nuestro trabajo no es en vano, que podemos bendecir a unos, que podemos bendecir a otros, que podemos ayudarlos a tener una vida mejor, a levantarse, a acercarse a Dios otra vez y ayudarlos a sobrellevar la carga hasta que ellos mismos puedan llevar su propia carga. Y al final, cuando podemos llevar nuestra propia carga, como le dice Pablo, recordamos las palabras del Señor que dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo y llevad mi carga, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando aprendes a identificar tu carga, cuando empiezas a saber cuál es tu comportamiento, tu actitud, lo que estás haciendo mal, lo que debes corregir, cuando identificas eso, vienes delante del Señor y dices, Señor, esta es mi carga. Esto es lo que quiero poner en tus manos. Y entonces dice el Señor Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En el mismo texto. Así es que el Señor no está buscando poner una carga, porque luego decimos que llevamos muchas cargas, y que estamos muy cargados, y que tenemos muchos problemas. Lo que no hemos aprendido es a venir y a dejar nuestras cargas al Señor. Por esta razón, versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña.
El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Una de las desventajas que tenemos nosotros ante el mundo, y no digo que sea una desventaja que nos oprima, sino una desventaja, yo le llamaría una desventaja de condición ante la respuesta a mi llamado. Es decir, yo sé que fui llamado a tener una vida excelente, pero cuando veo mi realidad, no tengo una vida tan excelente. Y entonces una de las cosas que muchos cristianos hacen es engañarse, creyendo que si se miran a sí mismos como gente exitosa, aunque no lo sean, serán gente exitosa. No estoy hablando de tener fe y de hacer una declaración correcta. Por supuesto que tenemos que tener fe y hacer declaraciones correctas. Es decir, yo no puedo andar por la vida diciendo que soy un fracaso. No debo de hacer eso. Porque entonces yo mismo me estoy condenando a ser un fracaso. Tampoco se trata de negar la fe y creer que nunca va a mejorar mi condición de vida. No, por eso tengo fe y tengo esperanza que mi condición va a mejorar. Lo que me refiero es que nos engañemos y no mejoremos. Es decir, que nos engañemos a que somos exitosos, que somos espirituales, que somos prósperos, que somos bendecidos, creyendo todo el tiempo que lo somos, pero no haciendo nada para hacerlo. Simplemente son palabras, son cosas que decimos, pero no hay una realidad respecto a eso. No está sucediendo en nuestras vidas, no está mejorando nuestra condición de vida. Seguimos siendo las mismas personas, con problemas, con fracasos, con dificultades, volviendo a cada instante a nuestra vieja manera de vivir. Y entonces eso, creyendo, declarando que yo soy espiritual, no siéndolo, pero además no esforzándome por serlo, entonces me estoy engañando a mí mismo, creyendo que porque digo que lo soy, ya lo voy a hacer. Si yo declaro por medio de la fe que me va a ir bien, que voy a ser sano, que voy a ser prosperado, que mi matrimonio se va a arreglar, que mi familia va a estar restaurada, que mis hijos serán verdaderos cristianos y siervos del Señor, que yo declare eso con mi boca y confiese con mi boca lo que espero ver en mi vida, tiene que suceder, no por el hecho solo de declararlo, sino porque yo estoy haciendo un esfuerzo en mi capacidad y en mi voluntad de mejorar mi condición de vida. Tengo que declararlo, tengo que declarar que las cosas van a mejorar, pero tengo que actuar para que mejore. Pero si yo solamente digo que todo eso va a pasar y me cruzo de brazos y no hago nada para que pase, sino que creo que por el solo hecho de declararlo va a suceder, entonces estoy engañándome a mí mismo. Dice el apóstol Pablo, no engañas a Dios, no engañas al mundo, no engañas a los hermanos, te engañas a ti mismo. Y el problema es que cuando nos engañamos a nosotros mismos, no mejoramos nuestra condición de vida. Así es que yo tengo que reconocer que hay un problema en mi vida. Tengo que reconocer que quizás haya una enfermedad, por eso voy al médico para que me revise y que me diga, ¿sabes qué? Tienes esta enfermedad y entonces tengo que atender ese problema, ya sea por medio de la fe y si me falta fe, por medio del tratamiento médico, pero tengo que hacer algo al respecto. Tengo que revisarme. Si yo estoy viendo que estoy endeudado hasta el cuello y empiezo a decir, ay, el Señor me va a sacar, pero no hago nada, no empiezo a administrar mejor mi dinero, no me esfuerzo en trabajar, no busco cómo mejorar esa condición económica, entonces yo solamente me estoy engañando a mí mismo. El apóstol Pablo, ya se los he platicado antes, y el apóstol Pablo oró en 3 ocasiones para que el Señor le sanara de una enfermedad que había en su cuerpo, de un aguijón le llama Pablo. La mayoría de los teólogos dicen que era una enfermedad, algunos teólogos dicen que no, que era otra cosa, que quizás era un pecado recurrente en Pablo, que era su mal carácter, que lo hacía ser explosivo. Yo no me atrevería a decir eso. Atribuyo a la enfermedad quizás. Una enfermedad que Pablo le pide a Dios que se lo quite, y se lo pide 1 vez, 2 veces y 3 veces, hasta que el Señor le dice, no Pablo, no te voy a quitar esta enfermedad, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona.
yo le pregunto al Señor, ¿por qué Pablo insistió? ¿Por qué Pablo insistió 3 veces en orar para que le fuese quitada la enfermedad? Porque la enfermedad le era molesta, porque la enfermedad le dolía, le incomodaba, le impedía hacer muchas cosas que él quería hacer y por causa de la enfermedad no las hacía. Y entonces se frustraba, se enojaba Pablo, dice, Señor, quítame esto que me limita. Y se lo pide en 3 ocasiones. Pero ojo aquí, Pablo no hubiera orado en 3 ocasiones para que le fuera quitado ese aguijón si Pablo no reconoce que lo tiene. Pablo reconoce que está ese aguijón en su carne. Y por causa de que reconoce que está ese aguijón, Pablo ora para que le sea quitado una vez y no recibe respuesta. Se vuelve a dar cuenta que ahí está el aguijón. Y otra vez vuelve a decirle al Señor, Señor, quítame este aguijón que me molesta. Y no recibe respuesta. Pablo se vuelve a dar cuenta una tercera vez que allí sigue el aguijón. Y Pablo vuelve a orar y le dice al Señor, Señor, quítame este aguijón. Y el Señor finalmente, después de la tercera ocasión que Pablo ora, el Señor dice, no, Pablo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Entonces me hace darme cuenta que Pablo reconoce que tenía un problema. La mayoría de los cristianos queremos engañarnos a nosotros mismos diciendo que no hay problema. Eso no es tener fe. Eso es engañarnos a nosotros mismos. La fe actúa sobre lo que reconoces. La fe va a actuar sobre lo que te das cuenta. Si yo creo o yo me doy cuenta y descubro que en mi vida hay un problema, puede ser una enfermedad, puede ser una deuda financiera, puede ser un pecado recurrente en mi vida. Mientras yo no reconozca que tengo ese problema, ¿cómo lo resuelvo? No, pero es que si reconozco que tengo un pecado en mi vida, o si reconozco que tengo una deuda, o si reconozco que estoy enfermo, o si reconozco que hay un problema en mí, en mi matrimonio, en mi familia, si reconozco eso, voy a ser débil, voy a dar un mal testimonio, la gente va a pensar que soy un fracaso. Hace poco revisaba mi vida, por eso el domingo compartía un poco de ella, porque me puse a revisar mi vida, y me di cuenta que una de las razones por las que yo le mentí a mi padre durante todo un año respecto a mis estudios, durante todo un año estuve engañando a mi papá respecto a mis estudios, reflexionando en eso, dije, qué tonto. O sea, qué tonto, bien pude haberle dicho a mi papá, ¿sabes qué? Fallé en la escuela, ya me expulsaron, ayúdame, quiero entrar a otra escuela, quiero seguir estudiando. Bien pude haber hecho y mi papá seguramente me hubiera, después de haberme dado una buena regañada, seguramente después me hubiera ayudado. Pero le mentí a mi papá porque no quería que mi papá se decepcionara de mí. No quería que mi papá se decepcionara de que yo ya le había fallado. Y muchas veces nosotros no queremos decepcionar a la gente. No queremos que la gente sepa que hemos fallado. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo teníamos problemas, nos congregábamos en una iglesia y los hermanos en la congregación, incluyendo los pastores, nos consideraban a nosotros como un matrimonio ejemplar. Nos consideraban como un matrimonio maravilloso, que siempre estaba bien, muy contento, con niños bien educaditos, que iban a la iglesia, que tenían temor de Dios. Mis hijos cantaban y danzaban en la iglesia y los hermanos nos veían como un ejemplo a seguir. Muchos hermanos nos consideraban a nosotros como un ejemplo a seguir. De hecho, en un cumpleaños, en el cumpleaños de 1998, en mi cumpleaños de 1998, tuvimos una reunión con jóvenes, mi esposa reunió a los jóvenes, estábamos al frente de los jóvenes todavía, y mi esposa reunió a los jóvenes y acostumbramos, mi esposa y yo y mis hijos, a que cuando es el cumpleaños de alguien le damos unas palabras. Si hay un convivio, si hay una celebración, le damos unas palabras. Entonces mi esposa le dice a los jóvenes de la iglesia, en aquel tiempo no eran muchos, eran como unos 15 jóvenes, no más, yo creo que ya eran como unos 30 jóvenes. Y les dice a los muchachos, bueno, ya está aquí el hermano Axa, felicidades, me cantaron el feliz cumpleaños y me abrazaron todos, y dice mi esposa, ahora cada uno de ustedes denle unas palabras. Y la gran mayoría, si no es que todos, no recuerdo las palabras de todos, pero recuerdo las palabras de algunos de ellos,
que decían ellos, son un ejemplo a seguir, son un ejemplo a seguir, son un ejemplo a seguir. Y yo cada vez que lo oía, pues al principio me emocionaba, ¿no? Decía, ay, qué padre que me estén viendo como un ejemplo a seguir. Pero en aquel entonces mi esposa y yo teníamos muchos problemas serios como matrimonio, problemas serios que peleábamos, discutíamos, no teníamos dinero, nos llevábamos mal, pero todos creían que éramos un matrimonio excelente. Hasta que uno de los muchachos pasó al frente y me abrazó, me dio feliz cumpleaños y me dijo, Axa, yo estoy feliz de conocerte. Palabras más, palabras menos, pero me dice, yo anhelo 3 cosas en la vida. 1, tener una familia como la tuya. 2, ser un hombre como tú lo eres. Y 3, servirle a Dios como tú le sirves. Cuando me dijo eso, me di cuenta de la realidad, de lo que todos estaban diciendo. Y me di cuenta del peso de las palabras de ellos. Porque en realidad no era 100% lo que ellos decían. Ahora, yo no les iba a decir a ellos, no, soy un fracaso, soy un hipócrita, no me imiten a mí, no, soy un buen cristiano, tengo problemas en mi matrimonio, estoy endeudado hasta el cuello. No les iba a decir eso. Y no les iba a decir eso porque no quería quedarles mal. Tampoco mis pastores lo sabían. El día que mi esposa se atrevió, porque ya estaba desesperada por los problemas que teníamos, el día que mi esposa se atrevió a contarle a los pastores los problemas que teníamos, ellos nos fueron a visitar a la casa, vivíamos lejos, allá por Cuatro Vientos, y los pastores nos fueron a visitar porque estábamos abriendo una célula, una misión ahí en la colonia donde vivíamos, y nos fueron a visitar a ver cómo iba la misión. Y ese día, no sé por qué, era día de reunión de la célula, pero no tuvimos reunión, así es que llegaron a la casa, los recibimos en la casa, y ese día mi esposa se armó de valor y les contó que nos estaba yendo mal. Se atrevió ese día, yo dije, ¿qué haces, mujer? Cállate la boca, no cuentes nada. Y la verdad es que yo tenía miedo de quedar mal, tenía miedo de perder el testimonio, tenía miedo de que la gente considerara que era un fracaso o un mal cristiano. Hoy me doy cuenta que muchos guardamos muchas cosas. Ahora, no estoy diciendo que le cuentes a todo el mundo lo que te pasa, ni que le estés diciendo a todo el mundo lo que te está sucediendo, pero lo que yo voy es que nos sintamos con la libertad de pedir ayuda. Si algo no me está yendo bien, si algo no me está saliendo bien, tengo que sentirme con la libertad de decir, estoy fallando en esto, estoy fallando a Dios en esto, necesito que alguien ore por mí, necesito que alguien me ayude a llevar esta carga que no puedo llevar yo solo. Y no solamente porque ustedes están aquí lo digo, sino por aquellos que van a escuchar en internet este mensaje. A veces mucha gente prefiere guardar silencio por miedo a dar un mal testimonio, pero entonces no pueden ni llevar sus cargas y no pueden acercarse a Dios y no pueden levantarse. Si para algo está la iglesia es precisamente para que podamos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Tenemos que tener cuidado con quien nos acercamos, de preferencia a su líder, a su pastor. Acérquense y díganle, me está pasando esto, me está sucediendo esto, no puedo con este problema, no puedo renunciar a este pecado, me cuesta mucho trabajo. Y entonces podremos llevar las cargas, podemos ayudar a otros. Seguramente alguien se va a acercar a ti, se los puedo asegurar. Y alguien se va a acercar y les va a decir, estoy fallándole a Dios, estoy metido en este pecado, estoy metido en este problema. Cuando lo hagan, no lo juzguen, no lo condenen, dicen, ay, te vas a ir al infierno, apártate de mí, Satanás. No, ayúdenlo a llevar las cargas. ¿Cómo dijimos? Orando, dando un buen testimonio, ayudando a sobrellevar las cargas, pero sobre todo teniendo un concepto correcto de nosotros mismos. No sintiéndome mejor que nadie. Yo se los digo aquí hoy, no soy mejor que nadie. Soy un cristiano. La única ventaja que yo tengo sobre la iglesia, la única ventaja que tengo es que yo soy el pastor. Y quizás le lleve a muchos ventaja de algunos años
y de conocimiento de Dios y de conocimiento de la palabra. Quizás será la única ventaja. Pero el que yo sea mejor, que sea mejor persona, que tenga más fuerza de voluntad, que tenga más capacidad, que tenga más una vida más espiritual, no, eso solamente el Señor lo valora. El Señor determinará quién es y quién no es espiritual, y quién irá y quién no irá al cielo. Pero lo que sí es que tenemos que ayudarnos tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Y cuando alguien se acerque a ti para pedirte ayuda, no lo juzgues. Ora por él, dale un buen testimonio, ayúdale a sobrellevar la carga y ten un concepto correcto de ti mismo. A veces necesitamos revisarnos. A veces necesitamos revisarnos qué tipo de vida llevamos, cómo estamos viviendo. A lo mejor la estoy regando en algo que se va a volver un hábito y una costumbre en mí, que al rato no me voy a poder deshacer de ello. Necesitamos hacer una revisión de nosotros mismos. Un buen concepto de nosotros mismos nos va a ayudar a poder ayudar a otros. Nosotros ayudamos a la gente no porque seamos mejores. Cuando alguien me habla y dice, pastor, ore por mí, porque estoy muy enfermo y de repente yo estoy tirado en la cama, ore por mí porque me siento muy mal y ese día me duele a mí la cabeza de manera insoportable, o tengo la nariz constipada, o tengo un problema estomacal y alguien me habla para que ore por él. Y no oro porque sea mejor que esa persona, oro porque creo que Dios puede obrar en esa persona. Pero necesitamos tener un concepto correcto de nosotros mismos para poder ayudar a otros, para poderlos ayudar a llevar sus cargas. Y algo que necesitamos hacer constantemente y frecuentemente es recordar, como lo dice la Escritura, que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, para avergonzar a los sabios. Así es que no nos escogió porque seamos mejores que nadie. Nos escogió porque Él puede hacer cosas extraordinarias en nosotros. Él nos puede mejorar nuestra conducta, puede mejorar nuestros hábitos, puede mejorar nuestro comportamiento. Así es que cuando yo estoy mal, necesito ayuda, tengo que aceptar esa ayuda. Y si yo reconozco que he fallado y pido perdón por mis pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarme. Así es que la diferencia, el cambio, la transformación que podamos ver en nuestras vidas tiene mucho que ver con poder revisar quiénes somos. Y si le estoy fallando a Dios, lo peor que puedo hacer es alejarme. Y si no puedo yo solo para salir de ese hoyo, necesito buscar ayuda. Alguien que pueda socorrerme, alguien que pueda ayudarme, alguien que me pueda decir una palabra de aliento, e incluso si es necesario disciplinarme o corregirme, para que yo pueda enderezar mis pasos. Pero necesitamos ayuda, todos necesitamos ayuda. Dios no nos hizo ermitaños, Dios nos hizo, incluso la Biblia describe que somos un cuerpo, es decir, todos necesitamos de todos. Amén. Vamos a orar. Y así como usted está aquí para escuchar esta palabra, sé que hay muchos que van a escuchar este mensaje vía internet. Los bendigo, los animo a quienes están escuchando por internet, los animo a que busquen ayuda, que vuelvan a Dios, que se acerquen, que si alguna vez se alejaron de su iglesia o se alejaron de su congregación, creyendo que no son dignos hijos de Dios, es buen momento para buscar la ayuda que necesitan y levantarse. Los invito a hacerlo. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas a tu iglesia, a cada hermano y hermana, a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, a que puedan ser restaurados, a que puedan ser levantados, que aquellos que son espirituales puedan ayudar a aquellos que lo necesitan, que podamos como iglesia tuya sobrellevar las cargas los unos de los otros. Padre, que podamos ayudarnos con esta gran necesidad que tiene el cuerpo de Cristo, que es la restauración. Necesitamos ser restaurados. La iglesia necesita ser restaurada. Bendigo a cada hermano y hermana en este lugar. Bendigo a todos y a cada uno de los que escuchen este mensaje. Y pido, Padre, que tu Espíritu Santo les restaure por completo. Que puedan encontrar la ayuda necesaria para salir del hoyo en el que se encuentran y puedan volver a ti
con los lazos de amor que tú los atraes, Señor, a tu presencia. Bendice a cada uno, llénales de tu amor y de tu gracia y de tu favor. A ti la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito seas por siempre. Amén y amén.